Bien, este vídeo está dedicado a exponer las ideas principales que aparecen en la meditación quinta de Descartes, que lleva por título De la esencia de las cosas materiales y otra vez de la existencia de Dios. En primer lugar, ¿qué significa la primera parte del título, de la esencia de las cosas materiales? Descartes nos lo explica en el segundo párrafo de esta meditación quinta, cuando afirma: pero antes de examinar si tales cosas existen fuera de mí, debo considerar sus ideas, en cuanto que están en mi pensamiento, y ver cuáles son distintas y cuáles confusas. Lo que nos interesa en esta meditación quinta acerca de las cosas materiales no es la existencia de las cosas materiales fuera de mi pensamiento, sino que lo que nos interesa es cómo se presentan a mi pensamiento, las ideas. Debo considerar sus ideas en cuanto que están en mi pensamiento. Y en ello se vuelve a detener Descartes, nos lo vuelve a recordar al final, en las últimas líneas de esta meditación quinta, cuando afirma: y ahora que lo conozco, tengo el medio de adquirir una ciencia perfecta acerca de infinidad de cosas, y no solo acerca de Dios mismo, sino, esto es lo que me interesa destacar ahora, sino también de la naturaleza corpórea, en cuanto que ésta es objeto de la pura matemática, que no se ocupa de la existencia del cuerpo. Esa es la naturaleza que nos interesa ahora, ¿no? La naturaleza corpórea en cuanto que puede ser objeto de la ciencia matemática, más allá de si existe o no existe fuera de nuestro pensamiento. Bueno, pues, ¿cuáles son esas ideas que va a tener en cuenta Descartes? En primer lugar, nos dice: imagino distintamente la cantidad que los filósofos llaman comúnmente cantidad continua, o sea, la extensión. En primer lugar, me detengo en el verbo que utiliza Descartes para introducir esta primera idea de la cantidad continua. El verbo es imaginar. Recordémoslo cuando lleguemos a la meditación sexta, y en esta meditación sexta Descartes se detiene en la diferencia que existe entre la imaginación y la intelección, entre imaginar y entender. Ya veremos en la meditación sexta en qué radica esta diferencia, pero para introducir el tema, la imaginación necesita de un vínculo con un cuerpo, tanto del cuerpo propio como del cuerpo que estoy imaginando, mientras que en el entendimiento encontramos más bien un diálogo del pensamiento consigo mismo. Bueno, pues en esta idea necesitamos ese vínculo. Me imagino, en primer lugar, la cantidad continua o la extensión. Y en esta extensión, y ahora avanzamos acerca de esta idea, en esta extensión lo que encontramos son diversas partes, figuras, y me quedo con dos cosas relevantes. En primer lugar, nos encontramos con movimientos y nos encontramos con una duración de esos movimientos. Bien, la segunda de las ideas en las que se detiene Descartes, que encuentra en su pensamiento, es la idea que describe, o ideas que describe Descartes de la siguiente forma: nos encontramos con infinidad de ideas de ciertas cosas, cuyas cosas, repite él esta palabra dos veces, cuyas cosas no pueden ser estimadas como una pura nada, aunque tal vez no tengan existencia fuera de mi pensamiento, y que no son fingidas por mí, aunque yo sea libre de pensarlas o no. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las cosas, a las figuras geométricas. No son una pura nada, aparte de que no tengan existencia fuera de mi pensamiento. Y nos pone un ejemplo, el ejemplo del triángulo. Yo imagino un triángulo. Puede que nunca haya existido un triángulo fuera de mi pensamiento, pero esto no le resta objetividad. Esto no lo convierte en una pura nada, podríamos decir. No lo convierte en algo que solamente pienso yo, en tanto que individuo. Tienen una esencia, una naturaleza o una forma. Aparecen estos tres conceptos identificados. Estas figuras tienen una esencia, una naturaleza, una forma, y esto es así en la medida en que una prueba de ello es que Descartes se apoya en las verdades geométricas para afirmar que conocemos esas propiedades y que por lo tanto no pueden depender de nuestro pensamiento, porque son propiedades que ya estaban en las figuras incluso antes de ser imaginadas por nosotras, y que estas propiedades las conocemos con claridad y distinción. Nos dice Descartes que precisamente el conocer estas propiedades nos muestra, ¿no?
una razón para estar seguras de que no pueden ser estas figuras adquiridas a través de la experiencia empírica. No podemos pensar que sabemos lo que es un triángulo por haber percibido un triángulo en nuestra experiencia. En la meditación esto se va a retomar y creo que la explicación que allí aparece es más sencilla, así que creo que no está fuera de lugar el traerla aquí. Allí nos dice, para distinguir precisamente entre imaginación y entendimiento, que cuando yo hablo de un pentágono en geometría, pues por un lado entiendo lo que es un pentágono y por otro lado además soy capaz de imaginar perfectamente, ¿no? De dibujar un pentágono. Pero no pasa lo mismo cuando hablamos de un polígono de 1000 lados. En ese caso entendemos lo que es un polígono de 1000 lados, pero no nos podemos imaginar exactamente cómo es ese polígono. Tenemos una imagen difusa. Podemos construirnos una imagen difusa de un polígono de 1000 lados. Bueno, pues algo similar está aquí en esta meditación quinta, ¿no? Cuando nos dice, nada valdría objetar en este punto y acaso dicha idea del triángulo haya entrado en mi espíritu por la mediación de mis sentidos, a causa de haber visto yo alguna vez cuerpos de figura triangular, puesto que yo puedo formar en mi espíritu infinidad de otras figuras de las que no quepa sospechar ni lo más mínimo que hayan sido objeto de mis sentidos, ¿no? Por ejemplo, un polígono de 1000 lados. Y no por ello dejo de poder demostrar ciertas propiedades que atañen a su naturaleza, es decir, incluso cuando no me puedo hacer la imagen concreta de un polígono, puedo estudiar sus propiedades, las cuales deben ser sin duda ciertas, pues las concibo con claridad. Y además, podemos decir, tienen que ser independientes de que yo las piense o no las piense a esa figura. Bien, pues desde aquí, en este punto, en las próximas líneas, vamos a ver cuál es el puente que unen los dos temas que veíamos unidos en el título de esta meditación quinta, de la esencia de las cosas materiales y otra vez de la existencia de Dios, porque podría parecer que son dos temas bastante dispares, sobre todo en la propuesta cartesiana. Pero hay un vínculo entre ellos muy claro, que es precisamente la claridad y la distinción en el pensamiento. Así nos dice Descartes. Por tanto, son algo y no una pura nada, estas figuras geométricas. Pues resulta evidentísimo que todo lo que es verdadero es algo. Y más arriba he demostrado ampliamente que todo lo que conozco con claridad y distinción es verdadero. Tenemos, por lo tanto, todo aquello que conocemos con claridad y distinción es verdadero y todo lo que es verdadero es algo. De aquí, decía, vamos a dar el salto al conocimiento y a la afirmación de la existencia de Dios. Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que se van a identificar en parte el tipo de conocimiento que yo tengo de las matemáticas con el tipo de conocimiento que puedo tener acerca de la divinidad. Así nos dice Descartes. Introduciendo el tema de Dios, dice, ciertamente yo hallo en mí su idea, la idea de Dios, no menos que hallo la de cualquier figura o número, se está equiparando, ¿no? Son ideas que encontramos en nuestro pensamiento. Y no conozco con menor claridad y distinción que pertenece a su naturaleza una existencia eterna, de como conozco que todo lo que puedo demostrar alguna figura o un número pertenece verdaderamente a la naturaleza de estos. Hay una equiparación en el tipo de conocimiento que tengo de la divinidad y el tipo de conocimiento que tengo de las verdades geométricas. Bueno, ¿qué puedo decir ahora en concreto acerca de Dios? Bueno, pues Descartes se va a detener en dos aspectos. En primer lugar, la no distinción en Dios, en la naturaleza divina, de la esencia y de la existencia, una distinción que sí se da en el resto, en el resto de realidades. En las demás cosas, dice Descartes, puedo distinguir entre la existencia y la esencia. Sin embargo, en el caso de Dios, no puede ser, puesto que no puedo concebir la esencia de Dios sin que esté existiendo efectivamente. Así dice, hallo que la existencia y la esencia de Dios son tan separables como la esencia de un triángulo rectilíneo y el hecho de que sus tres ángulos valgan dos rectos. Es decir, la existencia de Dios estaría incluida dentro de su propia esencia.
Descartes mismo se pone presenta una pequeña objeción al respecto, me parece relevante por una cuestión que, por ejemplo, va a ser muy diferente a lo que vamos a encontrar después en Kant, y es lo siguiente. Pero, aunque en efecto yo no pueda concebir un Dios sin existencia, como tampoco una montaña sin valle, con todo, como de concebir una montaña con valle, no se sigue que haya montaña alguna en el mundo, parece asimismo que de concebir a Dios dotado de existencia, no se sigue que haya Dios que exista. Pues mi pensamiento, y esto es lo relevante, ¿no? Esta afirmación me parece muy curiosa, que luego Descartes mismo le da la vuelta, pues mi pensamiento no impone necesidad alguna a las cosas, ¿no? O sea, yo, de pensar un Dios que existe no se sigue que exista, porque por el simple pensamiento no puede imponer la necesidad de existir. Pero, nos dice Descartes, esta objeción en realidad es un sofisma, pues del hecho de no poder concebir una montaña sin valle no se sigue que haya en el mundo montaña ni valle, sino solo que la montaña y el valle, háyalos o no, no pueden separarse uno de otro, mientras que del hecho de no poder concebir a Dios sin la existencia se sigue que la existencia es inseparable de él. Al contrario, es la necesidad, no es que mi pensamiento imponga la necesidad a las cosas, sino que al contrario, es la necesidad de la cosa misma la que determina a mi pensamiento para que piense así. Pues yo no soy libre de concebir un Dios sin existencia, es decir, sería Dios el que nos está imponiendo la necesidad de pensar su existencia junto con su esencia. Bien, decía que Descartes se detiene en dos consideraciones acerca de Dios. La primera es la falta de distinción, la identificación entre esencia y existencia, y la segunda es la consideración acerca de sus perfecciones. Y nos dice: tampoco puede objetarse que no hay más remedio que declarar que Dios existe tras haber supuesto que posee todas las perfecciones, siendo una de ellas la existencia, pero que esa suposición primera no era necesaria, como no es necesario pensar que todas las figuras de 4 lados pueden inscribirse en el círculo, pero que si yo supongo que sí, no tendré más remedio que decir que el rombo puede inscribirse en el círculo, y así me veré obligado a declarar una cosa falsa. Digo que no puede alegarse como objeción, pues aunque desde luego no es necesario que yo llegue a tener alguna vez en mi pensamiento, la idea de Dios, si efectivamente ocurre que dé en pensar en un ser primero y supremo y en sacar su idea, por así decirlo, del tesoro de mi espíritu, sí es necesario entonces que le atribuya toda suerte de perfecciones. Si yo concibo la idea de Dios, es necesario pensar a ese Dios con todas sus perfecciones. Así que de Dios decimos, por un lado, que no se puede distinguir su esencia de su existencia, y por otro lado, que no podemos concebir a Dios con independencia de sus perfecciones. Y evidentemente, efectivamente, en Descartes, la existencia de Dios es una de sus perfecciones. Y además nos dice que esto lo conoce con claridad y distinción, porque Dios es una de las verdades nacidas conmigo. Es además, dentro de estas verdades innatas, la primera y principal. Y así como decíamos de las ideas geométricas, que hay una equiparación entre el modo de conocimiento que tengo de ellas y el modo de conocimiento que tengo de la divinidad, y además decíamos que en estas verdades geométricas podíamos tener la seguridad de que no las habíamos adquirido por experiencia, por una suma de casos de triángulos que nos enseñen lo que es un triángulo. Nos dice, bueno, pues acerca de Dios podemos dar también una prueba acerca de que no dependen de nosotros por varias razones. En primer lugar, nos dice, aparte de Dios, ninguna otra cosa puedo concebir cuya esencia pertenezca necesariamente a la existencia, primera de las razones. En segundo lugar, me es imposible concebir a dos o más naturalezas con esta misma característica, solamente puede haber una idea de un Dios, y que además ese Dios, en el momento en que yo concibo que existe en el presente, ha tenido que existir siempre, desde la eternidad y hasta en el futuro. Y además nos dice Descartes, por último, porque conozco en Dios muchas otras cosas que no puedo disminuir ni cambiar en nada, ¿no? Esas perfecciones a las que
aludíamos anteriormente. Por lo tanto, igual que teníamos una especie de inmutabilidad en las propiedades de las figuras geométricas, en las que reconocíamos por un lado que estaban en nuestro pensamiento y así parecía que teníamos cierto peligro de pensar que eran fruto de nuestro pensamiento particular, de nuestra imaginación creadora, pero que el hecho de que existan propiedades de esas figuras geométricas que hacen posible la configuración de una ciencia, pues de una forma similar en Dios, Descartes se ocupa de dar una serie de pruebas que muestran que Dios no dependen de que la idea de Dios no depende de nuestro pensamiento particular de cada uno de nosotros, por estas razones que acabo de dar, ¿no? Porque en Dios tenemos que concebir la esencia y la existencia eh, unidas, porque no puede haber más de un Dios con la misma naturaleza, que además ese Dios tiene que haber existido en toda la eternidad y existirá, seguirá existiendo en un futuro, y que conozco cosas en el que no puedo cambiar en nada. Y todo esto lo concibo con claridad y distinción. Acerca de la claridad y distinción, nos dice Descartes, que ya ha anunciado previamente en las anteriores meditaciones, que son las características que tienen que darse en un conocimiento verdadero, y nos dice en este momento que esta claridad y distinción a veces se muestra de una forma evidente, directa, pero que en otras cosas, que en otros momentos es necesario hacer una investigación para llegar al conocimiento claro y distinto. Y esto es lo que pasa en Dios, porque tenemos una serie de prejuicios y una serie de inconvenientes que nos presentan incluso la naturaleza sensible. Dice: por lo que a Dios toca, es cierto que si mi espíritu estuviera desprovisto de algunos prejuicios y mi pensamiento no fuera distraído por la continua presencia de las imágenes de las cosas sensibles, nada conocería primero ni más fácilmente que a Él. Y una vez que he conocido, una vez que he llegado por medio de la investigación a esta claridad y evidencia, esta claridad y distinción en el conocimiento de Dios, llegamos a la conclusión de que la certidumbre de todas las demás cosas depende de ella por completo, que sin ese conocimiento sería imposible saber nunca nada perfectamente. De esta forma, el conocimiento de Dios se convierte en el fundamento del resto de los conocimientos. Me parece relevante destacar lo que comentaba hace un momento. Claridad y distinción no quiere decir que no necesitemos una investigación previa, que sea algo que se nos dé de una forma inmediata. Descartes considera que la claridad y distinción a veces se logra después de haber realizado un proceso de investigación. Y bueno, así llegamos prácticamente al final de la meditación quinta. Destaco el, el principio del penúltimo párrafo, donde afirma Descartes: pero tras conocer que hay un Dios y a la vez que todo depende de Él, como acabo de decir, y además el conocimiento de todo depende, o podríamos decir que Él garantiza el conocimiento de la ciencia como algo verdadero. Empiezo leyendo este penúltimo párrafo de nuevo: pero tras conocer que hay un Dios y a la vez que todo depende de Él y que no es falaz, y en consecuencia que todo lo que concibo con claridad y distinción no puede por menos de ser verdadero, entonces, aunque ya no piense en las razones por las que juzgué que esto era verdadero, con tal de que recuerde haberlo comprendido clara y distintamente, no se me puede presentar en contra ninguna razón que me haga ponerla en duda. Y así tengo de ello una ciencia verdadera y cierta. Y recordar que esta quinta meditación nos recordaba al concluir cuál era el significado de esa esencia de las cosas materiales con las que comenzaba esta meditación. No hemos encontrado o no hemos tratado solo acerca de una ciencia de Dios mismo, sino también de la naturaleza corpórea en cuanto que es objeto de la pura matemática.
Vamos a ver a continuación en otro vídeo como en la meditación sexta sí que vamos a pasar a hablar de la existencia de esas cosas materiales y de la distinción real entre el alma y el cuerpo.